y ahí aparece la ley universal de gravedad de Newton, que establece que cuando hay dos masas, M1 y M2, en principio la ley está formulada para masas puntuales, o sea, masas infinitamente pequeñas en cuanto a tamaño, que se puedan considerar como dos puntos. Entonces, cuando hay dos masas puntuales, masas M1 y M2, ubicadas a una distancia D, aparece entre las mismas una fuerza siempre atractiva y que sigue la ley que se ve en esta diapositiva. F igual a una constante universal de gravedad, G mayúscula, por el producto de las masas, M1 por M2, sobre la distancia al cuadrado. O sea, la distancia entre los centros de los cuerpos. Como son masas puntuales, prácticamente como son dos puntitos, M1 y M2, no hay ningún problema en determinar la distancia. Si las masas M1 y M2 no son puntuales, sino son un poco más extensas, se podría tomar distancia de centro a centro, aunque podrían haber algunas imprecisiones si las masas si fueran demasiado grandes, las masas M1 y M2. Bueno, la ley universal de gravedad de Newton, en lenguaje un poco más técnico, dice que la fuerza de atracción que se produce entre dos masas es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Y la constante de proporcionalidad es, como dijimos recién, la constante universal de gravedad de Newton, que el propio Newton llegó a un valor bastante cercano en su época, y el actual valor que se considera como constante universal de gravedad de Newton es 6,67 por 10 a la menos 11 Newton por metro cuadrado sobre kilogramo masa al cuadrado. Bueno, en realidad G, si la despejo de la fórmula que vimos de fondo amarillo, obviamente D cuadrado va a pasar multiplicando a F y va a quedar F por D cuadrado, y M1 por M2 que está multiplicando a G pasan dividiendo y quedaría esa fórmula. Por supuesto que si hacemos un ensayo habría que medir M1, M2, medir las distancias y medir la fuerza de atracción entre los dos cuerpos, y eso determinaría, el cociente determinaría ese valor. Como vemos, es un valor muy pequeño, porque 6,67 por 10 a la menos 11, la coma tiene que viajar 11 lugares hacia la izquierda de donde está, así que va a ser un valor muy pequeño, el valor de la constante universal de gravedad de Newton. Podemos decir que la fuerza peso es una fuerza de acción a distancia, o sea, no es una fuerza de contacto. Las fuerzas en la física se dividen en dos grandes grupos: fuerzas de acción a distancia, como es la gravitatoria, fuerzas como las eléctricas y magnéticas y nucleares, y las otras, que son las más comunes de la vida diaria, son las fuerzas de contacto, como la fuerza de rozamiento, o en general cualquier cosa. Para mover cualquier objeto nosotros aplicamos una fuerza de contacto para poder moverlo. Pero la fuerza de atracción universal de Newton, la fuerza de gravedad mejor dicho, es una fuerza de acción a distancia, y dentro de las fuerzas de acción a distancia, comparadas con las eléctricas, magnéticas y nucleares, es la más débil de todas. O sea, es la fuerza de acción a distancia más débil que existe en la naturaleza. Y por supuesto que cuando se consideran fenómenos eléctricos entre dos cargas eléctricas, y ahí se trabaja con una ley de Coulomb que es bastante parecida a esta ley de Newton, nada más que utiliza las cargas Q1 y Q2, y hay una constante K distinta, pero la ley es muy parecida. Los efectos gravitatorios de las masas se desprecian totalmente. O sea que cuando hay presencia de fuerzas eléctricas, si bien es cierto que las cargas eléctricas no están sobre la nada, sino son determinadas masas que tienen cargas eléctricas, así que también ahí hay masas, el efecto gravitatorio de atracción de las masas entre sí queda prácticamente enmascarado, totalmente disimulado, porque resulta ser una fuerza muy débil. Lo importante de la ley universal de gravedad de Newton es que la constante G, que es una ley universal, o sea que M1 y M2 pueden ser dos objetos pequeños, por ejemplo un vaso o una calculadora, pueden ser un objeto pequeño, por ejemplo un vaso, y el planeta Tierra como segundo objeto, que no es pequeño por supuesto, y ahí ya adquiere un valor más importante la fuerza de atracción. Si son dos objetos pequeños, si yo quiero medir cómo un vaso atrae una calculadora, voy a ver que va a ser muy difícil poder notar que existe una fuerza, porque la fuerza es muy pequeña, y solamente para avanzar un objeto y notarse que se acerca al otro, deberían ser fuerzas de rozamiento del aire y demás, que son mucho mayores que esa pequeña fuerza de gravitación.
Entonces, cuando hay un objeto pequeño, el otro objeto debe ser grande, por ejemplo, todo el planeta Tierra, para que se pueda observar ya en forma directa el efecto de la gravedad. Es lo que ocurre con el peso del cuerpo. Si el vaso o el objeto del que estamos hablando lo suelto, voy a ver que se va a caer al suelo, entonces voy a poder ver el efecto de la fuerza gravitatoria. Pero esta ley es universal. Pueden ser, como decíamos, dos objetos pequeños, un objeto pequeño y todo el planeta, dos planetas, la Tierra, la Luna, el Sol y la Tierra, etcétera. O sea, justifica los movimientos de los planetas, este principio universal de gravedad de Newton, las órbitas elípticas de los planetas del sistema solar. Es más, muchos estudios de Newton se hicieron a posterioridad de otros astrónomos que hubieron en la época, como Kepler, que hizo leyes acerca del movimiento elíptico de las órbitas de los planetas en torno al Sol, y bueno, y pudieron con esta teoría justificar, digamos, esos movimientos de traslación de los planetas en torno del Sol y demás. Así que esa ley tiene una validez universal.